Bueno, un poco vinculando uno de los ejes en los cuales yo quiero fortalecer el tema del museo es justamente la vinculación con la universidad. Y creo que en ese sentido el museo no solamente exhibe, sino también educa. Si hay algo importante que tiene un museo, no solamente desde el punto de vista exhibitorio, ¿cierto?, que vendría a ser más bien la función de galería en general, ¿cierto?, a nivel de circulación de obras, sino también todo lo que tiene que ver con el patrimonio, y eso implica una investigación, un grupo de investigadores, unas formas también de hacer curatoría, probablemente más específicas, donde también quienes asistan al museo puedan tener mayor información, también pueden adquirir mayor interés justamente por las obras que están observando, no solamente sean objetos artísticos o estéticos desde el punto de vista sinestésico, también sean elementos que complementen la idea desde el punto de vista de contenido y también de identidad, que justamente un principio del Museo de Bellas Artes es el tema de la identidad. O sea, el patrimonio de la nación es la identidad de la nación, con todos los años que lleva y también con todo lo que se está haciendo actualmente en arte actual. Sí, lo veo más o menos parecido, no ha cambiado mucho mi impresión, a pesar de que he hecho un pequeño diagnóstico que ya lleva un par de semanas y me he hecho una idea un poco más real. Pero la impresión que tenía era un poco la impresión de todo el mundo, en el sentido de que era un espacio precioso desde el punto de vista arquitectónico, con un patrimonio difícil de exhibir en un espacio tan reducido. El segundo problema, ¿cierto?, dentro de este asunto de que tú mencionas de lo económico, está el espacio físico, que sin espacio no se puede exhibir las miles de obras, tanto de escultura como de pintura que existen. Por lo tanto, esa era una primera dificultad, ver casi siempre, por el problema de espacio, las mismas obras. Y lo segundo, que me parece súper importante, que también lo menciono en varias ocasiones, es el tema cómo introduce el espectador, ¿cierto?, cómo se introduce en un museo. O sea, más allá de ver obras, qué es lo que realmente recoge el museo, ¿no? Recoge objetos valiosos, pero también recoge una historia que tiene cada obra, recoge un contexto que tiene cada periodo, recoge también una línea de investigación que tiene cada artista. O sea, finalmente el museo y todo lo que es el patrimonio a nivel objetual no queda solamente en lo material, también queda en aquella información, ¿cierto?, que le permite al objeto darle sentido. En ese aspecto creo que la vinculación con la universidad, vuelvo a repetirlo, es fundamental. Con esta, con cualquier universidad que esté interesada, por supuesto, en un trabajo de investigación de fondo. Bueno, como artista y como docente uno tiene que empezar a lidiar con dos aspectos, ¿cierto? Una parte con todo el tema de la motivación y la subjetividad, que todo artista se plantea en el mundo desde su propia subjetividad, no podría ser de otra manera. Pero el segundo aspecto en la docencia, que es con la objetividad. Y la objetividad pasa también por un cierto criterio y una evaluación del propio trabajo que implica tomar distancia. Bueno, esa experiencia, tomar distancia frente a la obra, creo que también es la experiencia que se le puede dar al museo en este momento, en tanto también se pueden entregar claves para el espectador para que él pueda observar y pueda complementar la información. De mi perspectiva, como director de museo, voy a darle ese sello, y en ese sentido creo que mi visión va a estar complementada tanto en el ámbito práctico, ¿cierto?, como creador, como también en el ámbito teórico o reflexivo como docente. Por supuesto, yo creo que hay una cosa que siempre se ha entendido de una manera un poco flexible o laxa, ¿cierto? El tema de la curatoría. La curatoría no es solo hacerse cargo de una muestra, de una exhibición, de un momento determinado, es ser especialista en esa área o en esa temática o en ese periodo o en esos autores. Finalmente se podría decir que un curador es aquel que más sabe sobre ciertas materias que tienen que ver con ciertos objetos artísticos. En tal sentido, claro, es imposible que una persona sea curador de muchas muestras. Más bien, cada curador tiene su área específica en la cual él tiene mucha pertinencia y consistencia en lo que está haciendo. Bueno, hay dos formas de financiamiento que tiene el museo. Una es a través de la DIVAM. Y la DIVAM tengo entendido, que hasta el momento lo que se ha hecho es un trabajo de presupuesto anual. Asunto que ha funcionado, digamos, con algunas limitaciones probablemente. Yo pienso hacer un proyecto a 5 años o a 10 años, si es posible. ¿Y por qué 5 años y 10 años? Porque justamente una de las cosas que aprendí en la dirección de la escuela cuando me hice cargo es que año a año no se pueden hacer grandes proyectos. O sea, el año a año es como vivir el día a día.
En ese sentido, claro, es difícil que haya un aumento considerable del presupuesto si no hay un proyecto a largo plazo ambicioso, qué sé yo, que implique una serie de acciones y que a la larga, después de 5 años o quizás de 10 años, se obtenga un producto complejo, amplio. En ese sentido, creo que podría mejorar el presupuesto en la medida que el proyecto tenga mayor alcance. Y lo segundo, el tema de la empresa privada, hasta el momento, a través de la ley de donaciones, se ha dado a través de la Fundación de Bellas Artes. Fundación que creo que ocupa un lugar importantísimo y que quizás habría que potenciar más aún, porque justamente son en vínculo con los privados y son aquellos que hacen que todo el sistema, ¿cierto?, de liberación de impuestos, ¿cierto?, sea posible. Hay un trabajo de marketing que hay que hacer de todas maneras, ¿eh? Hay un trabajo de marketing fundamental, de imagen, sobre todo a nivel de museo, de dar a conocer que el museo no es un lugar cerrado, sino que es un lugar abierto, que es un lugar abierto también al conocimiento y también un lugar en buen estado en que las cosas funcionan bien. Entonces, en ese sentido, no puede haber desperfectos ni una imagen deteriorada. En ese sentido, creo que hay que buscar recursos para arreglar todo lo que es el aspecto, fundamentalmente.